Buenos días y bienvenidos a nuestra sesión virtual. Aquí estamos nuevamente. El día de hoy vamos a tratar sobre la estandarización de los muebles. El propósito es hacer una lista más o menos de 10 muebles con sus medidas estandarizadas. Ese sería el propósito de hoy. Bien, veamos, aquí tenemos una silla. Una silla cualquiera. Esta silla tiene sus medidas estandarizadas. Obviamente, ustedes encontrarán en el mercado estas sillas con algunas variantes en sus medidas, pero debe tener un punto intermedio. Debe tener un punto en común todas las sillas en cuanto a sus medidas. Y a eso nos estamos refiriendo, a sus medidas estandarizadas. Por ejemplo, esta es una silla estándar, simple. Y esta silla tiene unas dimensiones. Básicamente, volumétricamente, son 3 las medidas, ¿no? Sería el ancho, esto de acá, el ancho, la profundidad o el largo también le llaman, y la altura. Básicamente todos los muebles tienen esas 3 dimensiones. El ancho, generalmente es el frente, luego tenemos la profundidad y la altura. Esta silla en concreto, por ejemplo, generalmente miden 80 centímetros. 80 centímetros. Todas las sillas miden 80 centímetros. Entonces, esta medida de aquí, esta medida es de 80 centímetros. Todas las sillas estándar deben tener esas medidas. Inclusive las de metal, de plástico deberían tener. Ahora ustedes de repente van por curiosidad y van a medir. De repente van a decir, pero profe, no tiene 80, tiene 78. Tiene 60. Hay variaciones, pero el estándar, el intermedio de las medidas, son de 80 centímetros la altura. Pero, por ejemplo, cuando tú mandas a construir o fabricas una silla para comedor, obviamente esa silla ya no va a ser de 80, sino va a tener un poco más. La altura va a ser 1,10 m. Algunas tienen 1,20 m, 1,15 m de altura. Entonces hay que conocer primero los muebles. Una silla estándar tiene esta medida. Una silla de comedor tiene 1,10 m. Ahora, un sillón tiene menos medida. Entonces, estamos hablando del intermedio, de un punto medio y unos rangos en donde se mueven las medidas. ¿Correcto? De eso estamos hablando. ¿Ya? Bien. Generalmente esta silla mide el ancho 40. Hay algunos que tienen 45, 42, 40, está bien. Hasta menos, 38. Por ejemplo, el año pasado, los estudiantes hicieron unas sillas y la medida que pusieron era de 38. Pero debe ser 40 el intermedio. De repente un poco más, un poco menos. Pero el estándar es 40. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto es la altura para sentarse? Perdón, acá falta la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad generalmente de una silla estándar está entre 42. Generalmente 42 o 43. Algunos tienen 45, pero ya no puede tener más, jóvenes. Porque esta parte de aquí empieza a doler, ahí en los muslos van a empezar a doler. Incomoda. En vez de ser cómodo, va a ser perjudicial, incómodo.
Entonces, estas son las dimensiones de la silla. Aproximadamente juegan entre estas dimensiones. Pero lo más importante es que estos muebles de madera deben estar en función de la persona. Todos los muebles deben estar en función de la persona. Obviamente, los muebles no se hacen a la medida de la persona. Ya no se hace eso, ¿no es cierto? No, no. Se encuentran muebles porque se fabrican en cantidad. Entonces, pero por eso precisamente debe haber un estándar y de acuerdo a la medida de las personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la comodidad de las personas. Debe estar al servicio de la persona, sobre todo en su comodidad. Pero también la estandarización de los muebles se debe a la comercialización. Por ejemplo, hoy en día los colchones ya no son como antes. Ahora los colchones ya son más grandes, son más, inclusive más altos. Entonces, eso también hace que varíe la medida de las camas, ¿no? Entonces, siempre debe estar todos los muebles en función de la persona, de su comodidad, y también se hace esto por la comercialización, ¿correcto? Ahora, las medidas, generalmente en los catálogos, vienen en el sistema métrico y también vienen en el sistema inglés. Por eso es que también no hay, pues, una exactitud en las medidas, ¿no? Todo esto, antes de fabricar los muebles, generalmente, todo esto que estamos hablando, responde a la ergonometría. ¿Y qué es la ergonometría? Pues es precisamente la funcionabilidad o el espacio que una persona ocupa en el espacio, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me siento en una mesa, entonces en esa mesa debo sentirme cómodo. ¿Y cómodo qué significa? Significa que cuando yo esté sentado, entonces ocupo un lugar, ¿no? Un espacio en la mesa, de tal manera que no se sienta incómodo los que tengo a los costados. Y por eso es que el mínimo de medida que una persona debe utilizar en la mesa, el mínimo, puede ser más, es de 60 centímetros. Así es. O sea, si yo estoy aquí, entonces de aquí para acá 30 centímetros y 30 centímetros. Ya no puede ser menos. Entonces, se dan cuenta, por eso, para la comodidad de la persona, entonces, una mesa debe variar también en la medida en que los comensales o las personas se van a sentar, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de aquí, de esta altura, por ejemplo, que nos falta, ¿no es cierto? Generalmente es de 40, pero ustedes habrán visto de repente alguno que es un poquito más alto, 45 también llega, ¿no es cierto? A veces hasta 45, pero ya no más. Pero alguno de ustedes de repente me va a decir, pero profe, yo he visto unos taburetes o unas sillas mucho más altas. Claro, generalmente en los bares, por ejemplo, en los bares, en las chinganas, ahí seguramente van a encontrar altos, ¿no? O cuando uno utiliza un mostrador en los negocios, en las juguerías, por ejemplo, son más altos, obviamente. Pero ese ya son otro tipo de muebles también, ¿no? Pero estamos hablando de una estandarización, ¿no es cierto? Entonces aquí debe ser el promedio 40 de altura, 40. Los sillones será un poco menos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar nosotros a ver un pequeño cuadrito como ejemplo sobre la estandarización de algunos muebles. Pasamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado, ¿no? Así como ustedes deberían hacerlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la silla. Les hablaba de 40, pero puede variar hasta 45,
¿no es cierto? 38, puede variar. 42 de profundidad, allá estábamos hablando de hasta 40 sí, 42, 43, hasta 45 también. La altura total era de 80 y en la parte que nos vamos a sentar en el asiento, 40, la mitad promedio, ¿no es cierto? Les hablaba de la silla comedor, por ejemplo, de 40 también, 43, ahí está 1,10 m, tal como les estaba explicando. Pero quiero hacer una pequeña referencia acá, por ejemplo, en la cama de una plaza es de 80. Esto antiguamente era de 70 centímetros, pero ha subido, ahora es a 80. Inclusive viene hasta de 85, 90. ¿Y por qué? Por los colchones. Hoy en día los colchones son más grandes, ¿no? Más cómodos también. Por eso se ha variado. Por ejemplo, en la cama de 2 plazas tenemos 1,40 m de ancho, 1,90 m. Generalmente era uno de 35, pero se le está dando más. Y todas las camas, por ejemplo, miden la altura de 35. Pero ojo, eso de a 35 depende del colchón. Generalmente los colchones tienen una altura, un grosor de 6 pulgadas, aproximadamente 15 centímetros. Antiguamente solamente venía de 4 pulgadas. De 10 centímetros aproximadamente. Entonces ha variado. Inclusive ahora hay unos colchones grandes que parecen de 30 centímetros. Entonces las camas tienen que hacerse en función de los colchones. ¿Ya? Las mesas, ya les había dicho sobre las mesas que una persona más o menos es un 60 centímetros y en función a eso se hacen las medidas. Las puertas, generalmente todas las puertas miden 2 metros con 10 centímetros, todas. Y una puerta normal está a 80 centímetros, esa es la puerta. Pero una puerta de zaguán, la puerta principal es de 90. Puede haber más grandes, obviamente, pero el estándar es de 80. Bueno, un cuadrito así más o menos tienen que hacer y que tengan un buen fin de semana.